Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué bueno verles otra vez, bienvenides. Bueno, vamos arrancando, si les parece, seguramente se vayan sumando algunas más, pero empezamos así, respetamos también los horarios que nos habíamos propuesto. Bienvenidos a este tercer, último encuentro del segundo taller que hicimos junto a LATFEM, OBSUR y LATFEM. Este espacio se llama Energía, Economía y Ambiente. Siempre, como fueron viendo a través de los encuentros, se suman algunas expositoras para pensar en estos ejes que pusimos para cada jornada. Como les decía, es el segundo taller que hacemos junto a LATFEM. Nosotros somos el Observatorio Petrolero Sur. LATFEM es un medio de comunicación feminista enfocado en América Latina y el Caribe. Y este va a ser el último de estos 3 encuentros que hicimos. Siempre nuestro planteo, nuestra idea es que esto se extienda hasta las 6:30 de la tarde de Argentina, porque sabemos que hay compañeras, compañeros de muchos lugares de América Latina. Es decir, que tomemos 1 hora y media, no más que eso. También parte de eso es la planificación de este taller y lo importante de que, bueno, que sea un tiempo moderado que nos permita realmente irnos pensando. Invitamos a todos quienes quieran, puedan, que prendan sus cámaras, que estén ahí presentes. Quienes tengan alguna dificultad para conectarse, también a veces apagar la cámara puede ayudar. Así que si nos empiezan a escuchar medio raro, prueben apagando la cámara, que va a funcionar seguramente un poco mejor. También les pedimos que se silencien mientras no intervengan. Esto tiene que ver con que, bueno, este es un espacio que grabamos, que la idea es que estos encuentros estén disponibles para todos una vez que termine el ciclo. Así que, bueno, parte de silenciarnos es que esa grabación esté en la mejor calidad posible. Como las últimas veces, les comentamos que está la posibilidad de hacer preguntas a lo largo del encuentro, mientras vayan surgiendo. Lo pueden hacer a través del chat de esta conversación, y también pueden anotarse a través del chat de esta conversación y pedir intervenir en el momento en el que vamos a comentar las preguntas, a leerlas y a decírselas a las expositoras. Bueno, en ese momento tendrán la opción también, si se anotan, de intervenir y hacer la pregunta que consideren al micrófono. Pero, como les digo, si prefieren no hacerlo, pueden escribir las dudas que tengan a lo largo del encuentro, en cualquier momento, que llegado el momento las vamos a leer y a responder, siempre con la intención de alcanzar la posibilidad de responder a todos, pero bueno, no prometemos eso porque a veces son muchas las preguntas que van surgiendo. Y le doy el pie a mi compañera, a Ana, del Observatorio Petrolero Sur, para que presente un poco de qué va esta jornada, y bueno, después vamos pasándonos de boca en boca. Hola, ¿cómo están? Ahí va, se escucha. Bueno, tal como decía Ro, la idea ahora era poder hacer una breve intro, como hicimos también en los anteriores encuentros. La idea de este apartado es poder introducir algunos elementos que fuimos viendo en las jornadas anteriores para poder hilarlos bueno, con el día de hoy. Para eso lo que queríamos compartirles era una serie de notas, eso, a modo de resumen, de algunas cuestiones que nos parecían relevantes. En principio destacar que, bueno, para quienes no hayan podido estar o tal vez, les sirva, repasar un poco que la semana pasada tratamos de analizar o hacer un repaso de la historia venezolana en relación al extractivismo, también para retratar la historia del Caribe, ¿no? Como un ejemplo de lo que fue pasando en muchos países del Caribe y también de nuestro continente, en relación, en clave, de esta historia en vínculo con el extractivismo, con la política y con los feminismos, ¿no? En esa clave nos propuso Tibisay Mendoza la semana pasada poder hacer el cruce. También pudimos ver la dualidad ambiente-desarrollo, verlo en clave de perspectiva económica y ver cómo las actividades extractivas terminan generando un monopolio sobre los territorios que hacen que otro tipo de actividades económicas tiendan a desaparecer, generando a su vez
un cambio grande, digamos, en las economías locales y una dependencia de esa actividad que se desarrolla. También las consecuencias de otro orden, que tienen que ver, por ejemplo, con los desplazamientos, las migraciones a causa, digamos, de esa modificación en las actividades económicas del territorio, también la militarización que se produce muchas veces a causa de esos megaproyectos, y, por ejemplo, contaba la compañera de Venezuela, cómo también genera esclavitud, por ejemplo, de mujeres e infancias, en varias zonas de Venezuela, ese tipo de actividades. Sobre los daños ambientales, algo interesante que se introdujo de la mano de Agostina Costantino la semana pasada, tenía que ver con que eh, digamos, parte de lo que se nos vende como si fueran consecuencias colaterales, por ejemplo en relación a los daños ambientales, son en realidad parte estructurante de cómo se desarrolla este tipo de modelo neoextractivista, lo que ella nos comentó, digamos, y caracterizó como modelo neoextractivista. A partir de ahí es bueno, que queríamos poder juntar esto con lo que vamos a tratar hoy, que vimos en muchas de las encuestas que ustedes completaron, que tenían un interés bastante importante en poder pensar también en clave de transición energética, también poder problematizar cuestiones relacionadas a las energías renovables, o por ejemplo al llamado extractivismo verde. Y en el primer encuentro de este ciclo de 3 encuentros, parte de lo que charlábamos, por ejemplo, tenía que ver en cómo la transición energética, que muchas veces se presenta, ¿no?, como un instrumento para la lucha contra el cambio climático, o por ejemplo, por la defensa del medio ambiente, termina también generando en este tipo de megaproyectos múltiples impactos. Y que estos impactos quedan también opacados o borrados en pos de, por ejemplo, bueno, una intención de poder generar crecimiento económico en nuestra región, y bueno, parte de lo que veíamos la semana pasada tenía que ver con eso, que muchas veces lo que termina sucediendo es que la perspectiva, digamos, de crecimiento económico o de la promesa de mejoramiento de la calidad de vida termina generando justamente la consecuencia totalmente contraria. En clave de también recordar un poco lo que charlamos en el primer encuentro, vimos que parte de lo que se nos presentaba como perspectiva posible tenía que ver con pensar en otro tipo de escalas, por ejemplo, en pensar el territorio en una escala más pequeña, pensando en el autoconsumo, pensando en fuentes que sean más adecuadas según el tipo de territorio, en aprovechamientos locales, y bueno, justamente el día de hoy lo que buscamos es poder pensar qué otros desafíos, qué otros ejes debiéramos poder tener en cuenta para pensar estas transiciones. Por eso hoy convocamos a 2 compañeras que, bueno, para nosotros son muy importantes y que van a poder justamente comentarnos parte de lo que vienen trabajando en relación a estos temas. Así que bueno, damos el pase ahora a ese momento y nos vemos sobre el cierre. Bueno, ahí seguramente van a encontrar los cuadraditos donde están las compañeras. Hoy van a exponer en este espacio Laura Maffei. Laura integra la Fundación Ecosur y también la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro, UNTER. Y también está Tatiana Roa Avendaño de Sensat Agua Viva, Laura de Argentina, Tatiana de Colombia. Como adelantaba un poco Ana, la idea es empezar a pensar en clave de transición energética o hacia las posibilidades y diferentes escenarios que se nos pueden presentar a la hora de discutir la transición, atravesada por, bueno, todos estos factores de los que hablamos la semana pasada y la anterior, variables como la dependencia económica de nuestros países, como la matriz laboral de nuestros países fuertemente ligada a los hidrocarburos, la situación de trabajadores, trabajadoras de la energía, el rol de las corporaciones, de las compañías transnacionales que hoy generan, explotan energía,
y la situación de acceso a la energía para los hogares, de niveles de acceso, de seguridad energética, precios, etcétera, ¿no? Son todas cuestiones problemáticas relacionadas con la energía que no podríamos dejar de lado para pensar en una transición a nivel regional y a nivel global también. Si les parece, ya le doy la palabra a Laura Maffei para empezar con esta primera ronda de intervenciones y después seguimos con Tati. Laura, cuando quieras, es todo tuyo el espacio. Bueno, ahí me puse el audio. ¿Me escuchás, no? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todas, a todos, a todes que están compartiendo este espacio, a Opsur por la invitación y a LATFEM, por supuesto. Y bueno, voy a tratar de retomar muy rapidito las palabras de las chicas recién para ponernos en discusión con el tema de transición, ¿no? Energética y tal vez transición en términos más generales, ¿no? Así que bueno, tengo 10 minutos, así que trataré de decir lo más importante en este ratito y sé que después tenemos tiempo de volver a charlar. Bueno, una de las cosas que vimos, ¿no?, en los encuentros anteriores es la cantidad de impactos ecológicos, sociales, etcétera, que implican los modos de extracción de combustibles fósiles, ¿no?, el modelo energético vigente y un montón de otros costos asociados, como decían las chicas, y otras situaciones asociadas con ese sistema energético. Entonces, por un lado tenemos cada vez más claro, bueno, es indudable, la necesidad de un cambio en la matriz energética, ¿no? Cada vez se plantea con más contundencia la necesidad y la urgencia de hacer un cambio de matriz para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que como todos sabemos son producidos principalmente por la actividad humana y la quema de combustibles fósiles, y también para reducir la cantidad de impactos que estuvimos viendo los otros días, ¿no? Yo decía, impactos ecológicos que van desde la contaminación, la afectación de diversidad biológica, la fragmentación de territorios, expulsión de otras actividades productivas, impactos económicos, endeudamiento de los gobiernos para generar infraestructura, ocupación territorial. Digamos que en nuestra región los conocemos, no es casual que gran parte de los desafíos, de los conflictos ambientales que vivimos en nuestra región, incluyendo la violencia y hasta el asesinato, ¿no?, de personas que defienden el ambiente, esté vinculado al desarrollo de proyectos energéticos. Entonces, hoy el tema es esto, ¿no?, los retos de la transición. Entonces, cuando hablamos de transición energética, digamos, en su concepción más extendida o que más se ve, nos estamos refiriendo al proceso de cambio de esa matriz hacia, desde una matriz basada fundamentalmente en combustibles fósiles, gas, petróleo, carbón, a una matriz que incremente progresivamente la participación de otras fuentes que consideramos limpias, lo pongo entre comillas, limpias, ¿no? Que bueno, en general son las energías consideradas renovables, ¿no? La solar, la eólica, la biomasa, etc. Pero bueno, si restringimos la discusión, digamos, a ese cambio de fuentes, nos quedamos en esto, y no ponemos en discusión el funcionamiento de todo el sistema energético como un todo, es la situación que describían las chicas y que se planteó también en los encuentros anteriores, ¿no? Seguiríamos con una energía considerada mercancía, seguiríamos existiendo personas y comunidades excluidas del acceso a una energía segura, ¿no? Seguiría existiendo pobreza energética, seguiríamos con un sistema centralizado, dominado por las corporaciones, etc. Entonces, en esta discusión de la transición, digamos, aparecen, y muchas y muchos de ustedes lo habrán escuchado, porque está presente en los discursos y en los acuerdos y en las políticas en la mayoría de nuestros países, en América Latina, este concepto de transición justa, ¿no? Que si bien no es un concepto nuevo, tiene unos años, sí ganó visibilidad de la mano del movimiento sindical en el contexto de las negociaciones climáticas. Y en esta visión de la transición, lo que incorporan el movimiento sindical en la discusión es las consecuencias que esta transición podría tener sobre las personas trabajadoras, sobre el mundo del trabajo en general, y las comunidades que podrían verse
afectadas, ¿no? Entonces, ¿qué implica en términos de puestos de trabajo? Que se pierdan, que se ganen. Los que se pierdan y los que se ganen no necesariamente ocurrirán en el mismo tiempo ni en el mismo lugar, digamos, va a haber un desacople. Plantean que habrá nuevas demandas de habilidades y de capacitaciones y formación profesional, que deberá haber un apoyo a las pequeñas y medianas empresas o a la economía popular para que puedan insertarse y beneficiarse de los eventuales beneficios, digamos, de este proceso de cambio. Y en esta perspectiva, en esta visión, y es la que defienden los sindicatos y las organizaciones sociales en general, que fueron en las negociaciones internacionales discutiendo este concepto, es que las comunidades, las organizaciones, los trabajadores a través de sus sindicatos, ¿sí?, deben ser parte en el proceso de toma de decisión y de gestión de esta transición energética. Y siempre la discusión estuvo muy, muy enfocada en lo energético, ¿no? Más allá que después se fue ampliando para hablar de una transición socioecológica más amplia que la energética, y que la que exclusivamente enfocada en el cambio de matriz energética. Y en un sentido más ambicioso, la discusión también, que es una discusión muy vigente en el movimiento sindical, digamos en todo el mundo y en América Latina en particular, plantear que la discusión sobre esta transición energética en realidad puede ser una palanca o una excusa, digamos, para motorizar una transformación real del sistema energético, ¿no? No simplemente un cambio de fuentes, no simplemente asegurarnos de que las personas trabajadoras no se van a ver afectadas o generar las condiciones para que puedan aprovechar o puedan insertarse, reinsertarse en el mundo laboral, en las nuevas energías, sino para que realmente haya una transformación del sistema energético, ¿no? Y que para esto podemos ir más allá también, es decir, que para que una transición pueda verdaderamente ser justa, lo que debemos generar es un cambio social profundo, ¿no?, que revise las causas estructurales que llevan a esta situación de crisis global, en la que el calentamiento global es solo un aspecto más, bueno, es un aspecto muy importante, pero es un síntoma de una crisis global mucho más amplia. Y acá entonces hice este raconto de cómo vienen las discusiones sobre qué es la transición justa para el mundo sindical, cómo se va ampliando ese concepto y podemos entrar en otros espacios de discusión. Y hay varias cuestiones sobre las que creo que debemos reflexionar cuando disputamos el sentido de esta transición energética. Y esto lo podríamos extrapolar a la transición más general, ¿no? Pero en términos energéticos, y un poco siguiendo lo que comentaban las chicas, ¿no? Por un lado, pensando en este intercambio progresivo de fuentes o recambio progresivo de fuentes basadas en hidrocarburos a fuentes consideradas limpias, digamos. A pesar de las promesas, no garantizan en absoluto la expansión de las fuentes limpias en nuestros países, no garantiza en absoluto que las comunidades vayan a beneficiarse de esta expansión, ¿no? Y de hecho, contrariamente a esta promesa que mencionaban recién las compañeras, ¿no?, de empleo, de crecimiento económico, de desarrollo tecnológico, que se podrían dar en los territorios en donde se implementan y se desarrollan las nuevas instalaciones energéticas, vemos que esto no ocurre, y en muchos de los países de nuestra región donde se están produciendo esos procesos, confirmamos esa sospecha de que esto no ocurre, digamos. Y no sé si hay compañeras o compañeros de Uruguay, pero Uruguay es un caso que tenemos muy a la mano para ver lo que ocurre, y hay abundantísima investigación ya y informes de distinto tipo de organismos que muestran cómo la expansión de las renovables en Uruguay no generó empleo de calidad, no promovió encadenamientos productivos, digamos, que permitieran dinamizar las economías locales, ni contribuyó de una manera, digamos, determinante a la generación de tecnología propia, ni abarató los costos de la energía. El acceso a la energía, de hecho, la energía es más cara, y además se abrió la puerta a la privatización, ¿no? Una cantidad de cosas que vienen a contradecir, de no implementarse las medidas necesarias, de que el desarrollo por sí mismo de las energías renovables iba a traer todos estos beneficios.
Y lo podemos ver en otros ejemplos también, ¿no? Otro aspecto es que todas estas energías que consideramos limpias o verdes, digamos, tampoco son del todo limpias como podríamos pensar, digamos. Tenemos impactos desde todo lo que implica la minería del litio, la demanda de minerales escasos o raros, el cobre, vale lo mismo en cuanto a la fragmentación de hábitats, la ocupación del territorio, por mencionar algunos, ¿no?, de estos impactos. Pero bueno, son una cantidad de impactos, por ejemplo, entonces está tan en discusión, ¿no?, se habla tanto del desarrollo del hidrógeno verde, que el hidrógeno verde es un hidrógeno a base de energías renovables. Bueno, el desarrollo a escala de la tecnología del hidrógeno verde requeriría, de hecho, la expansión de megaproyectos de renovables que de ninguna manera, por la escala de la que estaríamos hablando, serían inocuos desde el punto de vista ni ecológico ni social, ¿no? Además de que tampoco, que también hay un desafío en cuanto a la sostenibilidad en el tiempo por la propia crisis y agotamiento de materiales, que también se ven en el cobre y en otros materiales que son escasos, ¿no? ¿Me quedan? Nada. Bueno, voy más rápido. Otro punto que me parece fundamental es para qué se produce. En el sistema hegemónico, digamos, nuestra región dominante en el mundo, nuestra región lo que ocupa es el lugar de proveedor de insumos, materias primas, ¿sí?, incluidos los combustibles fósiles y los biocombustibles, que también entran dentro del pack de renovables, con todos los impactos que conocemos de sobra en toda nuestra región, orientado hacia el mercado mundial, ¿sí? Y hay abundantísima bibliografía académica, de gobiernos, de organismos internacionales, de incluso bancos, de la banca financiera internacional, que muestran cómo el norte global se apropia de los bienes naturales del planeta y el sur global carga con la mayor parte de los costos. Entonces, si pensamos el cambio de matriz o la transición con la misma lógica, independientemente, por más verdes que fueran las formas de producir, de distribuir incluso la energía, no se modificaría en nada la relación igual de distribución de costos y beneficios, ¿no?, entre los países llamados desarrollados y los que consideramos en desarrollo, los menos desarrollados, ¿no? Y lo que se reproduce es la estructura colonial de la que hablaba la compañera en el encuentro pasado. Una reproducción de un sistema que se orienta a dar respuesta a la demanda de energía por parte del mercado mundial, y un sistema que ya sabemos que es fallido desde todo punto de vista para los pueblos de América Latina, pero para los pueblos en general de todo el mundo, ¿no? Y en este caso, en este punto, en este contexto, quiero abordar uno de los temas que nos convocaba, ¿no?, en estos encuentros, que es qué ocurre con las mujeres en este proceso de transición. ¿En qué lugar se encuentran las mujeres en este proceso de transición? Y tenemos, digamos, podemos mirarlo desde dos perspectivas, que es de donde habitualmente lo miramos en estas discusiones de transición justa, en las negociaciones, en las mesas de diálogo, a nivel nacional, internacional, bueno, donde cada una tenga participación, ¿no? Por un lado, un abordaje es los impactos diferenciados de la degradación ambiental sobre las mujeres, quienes, al cargar con la mayor carga de las actividades y de los procesos de cuidado familiar y del hogar, en particular las mujeres, claramente las más empobrecidas o las que tengan personas dependientes a cargo, ¿no?, suelen encontrarse más expuestas frente a la crisis ambiental porque tienen mayores dificultades para acceder a energía segura, agua, a alimentos sanos y otros elementos, ¿no?, para garantizar el sostenimiento de la vida de la familia. Esto viene a sumarse a una cantidad de desigualdades, como estar sobrerepresentadas en los hogares en situación de pobreza, pobreza de todo tipo, además de la energética, puestos de trabajo más precarizados, ¿sí?, menores ingresos, bueno, todas las situaciones de desigualdad que conocemos y que se suman a esta carga de cuidados que exige un esfuerzo adicional en situación de bienes ambientales degradados, ¿no? Desde otro ángulo también está la discusión de, bueno, ¿qué pasa en esta transición? Los nuevos puestos, las nuevas oportunidades que podrían abrirse con las mujeres
Y lo que se ve, y todos los estudios que se hacen y proyecciones que se hacen en cuanto a generación de empleo indican, es que lo que se fortalecen son los sectores que tradicionalmente son masculinizados, ¿sí? Eh, y que además, en todos estos espacios de toma de decisión, a nivel tanto en cargos directivos del sector privado como en gobiernos, las mujeres también en los espacios de investigación suelen ser minoría, ¿no? Y el estar escasamente representadas en todos estos espacios hace que también sus problemas y sus miradas y sus necesidades queden relegadas, ¿no? Y por otro lado, y acá creo que es donde tenemos que, o yo estoy tratando de poner cada vez más el ojo, hay un aspecto que me parece crucial, ¿no? Decía yo hace un ratito que la transición energética o la transición en general solo podrá ser justa y eficaz, digamos, podrá dar resultado, si aborda las desigualdades y las causas estructurales que nos llevan a esta situación de crisis que estamos viviendo actualmente, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando, si queremos revisar estas causas estructurales, es de una profunda transformación de nuestras relaciones entre sociedad y naturaleza, digamos. El modelo que yo planteaba hace un rato y que veníamos el encuentro pasado lo planteaba también Agostina, ¿no? La inherencia o lo estructurante de lo ambiental dentro del modelo de desarrollo, del neodesarrollismo, del extractivismo, funciona bajo la economía de un sistema de producción que es capitalista, que explota la naturaleza de las personas con el objetivo de obtener beneficios económicos, ¿no? Entonces, en ese contexto, la naturaleza se convierte en un objeto de dominación, los ecosistemas simplificados, digamos, desprovistos de cualquier complejidad y tratados como proveedores de bienes o de insumos para la producción de mercado. Y en esta cosificación-explotación se invisibilizan completamente los procesos de producción y regeneración de vida que tienen los ecosistemas. Y esta invisibilización hace que sea fácil, digamos, externalizar los costos ambientales, que como decía Agostina son inherentes y estructurantes, los externalizamos desde el sector productivo al conjunto de la sociedad. Y en particular, bueno, los estados que se hacen cargo, ¿sí? Y los sectores más vulnerados de la sociedad que también muchas veces se hacen cargo. De la misma forma, entonces, el sistema dominante no integra tampoco el valor de los procesos y actividades de reproducción y cuidado que en su inmensísima mayoría realizan las mujeres. La alimentación, la higiene en el hogar, la obtención de agua, la contención afectiva, el acompañamiento educativo de los niños y las niñas, todo ese trabajo que es ejercido muy mayoritariamente por mujeres, sin él no podría existir el proceso, digamos, no habría, sin esos cuidados, no habría personas en condiciones de brindar su fuerza de trabajo al mercado para la obtención de beneficios económicos del mercado, ¿no? Entonces, el ocultamiento de esos nexos entre la producción de mercado y el cuidado de las personas, digamos, redunda, al igual que pasaba con lo ambiental, en que los costos los asumen. En general, las mujeres en sus propios cuerpos, en el caso de que posean ingresos que se los permitan o existan políticas públicas de cuidados, no las asumirán directamente, pero las asumirán a través de otras personas que muy probablemente serán mujeres o personas que sufren distintos tipos de precarización. Por ejemplo, se mencionó recién personas migrantes, ¿sí? Entonces, vuelve a recaer ese costo y esa responsabilidad que el sistema no incorpora sobre las mujeres y los grupos vulnerados. Cierro con esto, no me maten. Digo, suele decirse, ¿no? En la transición justa siempre en todos los textos van a ver como una especie de eslogan siempre que termina, que dice que la transición justa es aquella que pone en el centro a las personas y que no deja a nadie atrás, ¿no? Y yo ahí quiero darle un par de vueltas, porque para que esto sea posible, esto, digamos, no sería posible si no ponemos el cuidado y la reproducción de la vida en el centro, porque no va a haber ninguna persona para poner en ningún centro si no existe esa reproducción de la vida y el cuidado. Y si no se contemplan en ese sentido los procesos de reproducción, cuidado y regeneración, siempre va a haber alguien que quede atrás. Altísima probabilidad de que sea una mujer la que quede atrás, ¿sí? Pero siempre va a haber alguien que quede atrás, porque siempre va a haber alguien haciendo ese trabajo
invisible, ¿no? Si lo queremos llevar al campo de la transición energética y hacerlo como más concreto, digamos, sería revisar cómo y a partir de qué fuentes, pero no solo eso, sería hacernos la pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el destino que se le va a dar a esa producción de energía, sea de la fuente que sea que venga, más verde, más marrón o más gris? Y agregaría la pregunta, ¿a costa de qué o de quiénes vamos a sostener esa producción? Y con esto cierro y dejo la palabra a Tati y me fui muchos minutos. Gracias, Laura. Ahí a De quienes nada. se fueron sumando en este ratito, les cuento que hablaba Laura Maffei desde Argentina, integra la Fundación Ecosur, integra el sindicato docente UNTER en Río Negro, y hablaba un poco acerca de, bueno, todas los variables, todas los factores que se ponen en juego a la hora de pensar una transición. Decíamos cuando una transición energética y una transición en general, decía Laura, ¿no? Decíamos antes de empezar esta situación relacionada con, bueno, la matriz laboral de nuestros países ligada con los hidrocarburos, el rol de las compañías que hoy producen la energía, los niveles de acceso a la energía de las distintas poblaciones. Ahí sumaba Laura algunas variables más, ¿no? O sea, la situación de las mujeres en estos contextos, las diferencias entre el norte y el sur global, y sumamos a la intervención de Tatiana Roa Bendaño, compañera de Colombia, integrante de Sensat Agua Viva, para seguir un poco en esta reflexión. Tati, cuando quieras, también es tuyo el espacio. Ya, no lograba reactivar el audio. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Un gusto estar acá, un agradecimiento muy especial al OTSUR y a la ATFEM por esta invitación de poder compartir esta tarde. Un honor estar aquí con Laura, con Rosaura, con Analía, bueno, con tantas compañeras y con Hernán, a quien conozco ya desde hace varios años y hemos venido trabajando conjuntamente en estos temas de la energía. Bueno, tengo una presentación, voy a colocarla, permítanme un momentico. Ya, bueno, creo que ahí ya se está viendo, ¿cierto? Sí, ahí La se voy ve. a poner, así, listo. Perfecto. Bueno, yo voy estos 15 minutos que voy a conversar para arrancar, voy a hablar un poco de la experiencia de Sensada Agua Viva. Sensada Agua Viva es una organización ambientalista colombiana. Perdón un momento, tengo el reloj aquí para no pasarme. Tratar de no pasarme mucho. Es una organización ambientalista colombiana que lleva muchos años trabajando los temas de la energía, hace parte de varias redes internacionales y nacionales. Estamos aquí en la Alianza Colombia Libre de Fracking, en Oilwatch, en Energía y Equidad, varios espacios de los que nos hemos nutrido muchísimo y hemos aprendido bastante. Y digamos, la presentación la voy a colocar desde voy a colocar básicamente tres asuntos que me interesan. El primero, lo voy a poner muy rápido, pero me interesa, y es la crítica que hacemos a la civilización petrolera. Desde ahí nos posicionamos para pensar el tema de la transición energética. Las energías comunitarias, que es una apuesta que tiene Sensada Agua Viva, y les voy a comentar ahorita un poco, digamos, en el contexto del debate colombiano, y al final voy a hablar, digamos, de experiencias concretas que avanzan en esa perspectiva a partir también de una experiencia que estamos impulsando. Entonces, lo primero es sobre la civilización petrolera. O sea, nosotros somos digamos, la humanidad lleva miles de años en la Tierra gestionando la energía a través del agua, del sol, de la fuerza humana y animal y de la biomasa. Ese ha sido básicamente, digamos, desde donde nos hemos proveído de energía. Sin embargo,
hace un poco más de 200 años aparecieron los combustibles fósiles, carbón primero, luego el petróleo, hoy con mucha fuerza también el gas. Y eso, como ustedes pueden ver en esta gráfica, transformó inmediatamente el consumo energético. Por supuesto, y digamos quienes defienden el petróleo, argumentan que hubo cambios en la sociedad, que tuvimos, digamos, pudimos superar, digamos, algunos problemas, es cierto, pero también nos ganamos otros problemas, como muchas de las crisis que hoy está enfrentando la humanidad, la crisis climática, que es de la que más se habla, pero también la crisis de biodiversidad, la misma crisis energética y obviamente la crisis social. ¿Qué hizo, digamos, que en particular el petróleo, y por eso nosotros hablamos, nos gusta más hablar de civilización petrolera, o sea, esta es una civilización hecha, digamos, a imagen del petróleo, tiene que ver con algunas características que tiene el petróleo, es un energético versátil, denso energéticamente, o sea, tiene muchísima densidad que no tiene ninguna otra fuente energética, tiene una facilidad y una seguridad para transportarse. Se puede usar de muchas maneras, por eso está presente, por eso podemos decir que somos una civilización petrolera en cada uno de los elementos que estamos hoy observando, que están alrededor de nuestro, que incluso tenemos puestos, está el petróleo presente, ¿sí? Eso, por supuesto, a un costo muy grande de conflictos ambientales por la extracción, pero también por el procesamiento, por el transporte, digamos, de donde se sacan los derivados, por la quema de petróleo. Entonces, no me voy a referir a ellos, ahí están, pero sabemos, muchos de ellos ustedes conocen también, y en las otras conversatorios seguramente se ha hablado alrededor de eso. O sea, un costo muy grande para obtener, digamos, lo que se obtiene, ¿no? Y entonces nosotros decimos, y nosotras en Oil Watch decimos, somos una civilización petrolera porque hoy, digamos, las ciudades se han configurado, son como son, zonas inmensas como Bogotá, inmensas como Argentina, como Ciudad de México, como otras grandes ciudades, porque lo facilita, digamos, el petróleo. Pero son ciudades que excretan petróleo, o sea, se cuestiona, por ejemplo, la quema de la biomasa, que sin duda genera problemas en la gente, pero no se dice de el aire que respiramos en nuestras ciudades. La ruralidad moderna es petrolera, o sea, se consumen agroquímicos, insecticidas, fungicidas, la maquinaria requiere petróleo. Los sistemas de salud y alimentación son cada vez más petroleros. El sistema alimentario hoy es deficitario energéticamente, o sea, se requiere más calorías que las calorías que genera el sistema alimentario estadounidense. Requiere 12 energías para producir 12 calorías para producir una caloría de alimento, es decir, es completamente absurdo energéticamente hablando. Y obviamente esto está ligado a violencia, está ligado a formas de violencia diversas. Laura ahorita se refirió claramente y en los otros conversatorios se habló de eso. Y decimos, el sistema capitalista actual se expande gracias al petróleo. Incluso las energías renovables hoy dependen bastante del petróleo, ¿sí? Y esta es una declaración que sacamos hace muchos años en Oil Watch. La sacamos y nos miraban raro. Hoy es algo que se habla, ¿no? O sea, decíamos, el petróleo tiene que estar en el subsuelo y nos miraban, esta gente está como rara, ¿no? O sea, ¿por qué dice eso tan radical? Hoy ya muchos saben que tiene que ser así, que el petróleo tiene que estar en el subsuelo. Sin embargo, el petróleo es un breve accidente para la humanidad. O sea, son 200 años y no van a haber muchos más años de petróleo. O sea, este mundo que hoy vemos, que nos parece imposible cambiar, va a cambiar. O sea, va a cambiar porque no puede seguir existiendo, ¿sí? Por cuestiones físicas concretas, porque no hay, digamos, ya petróleo, el petróleo que hubo en estos 200 años, cada vez es más difícil acceder a él, cada vez es más, se requiere mucha más energía, se genera menos energía, se consume más agua, hay más accidentes, los trabajadores están más expuestos,
la ocupación territorial es cada vez mayor y por eso hablamos de energías extremas. Digamos, los combustibles fósiles constituyeron un sistema energético ecocida, racista y patriarcal. Y esto es, digamos, a lo que nos tenemos que enfrentar si hablamos de transición energética. Por eso, digamos, desde nuestra perspectiva, nosotros hemos planteado que la transición energética tiene que implicar profundas transformaciones culturales, es decir, tenemos que repensar las ciudades, repensar la producción alimentaria, repensar los sistemas de transporte, cómo nos organizamos como sociedad. Tiene que cambiar esas relaciones de poder, hay que, digamos, es un sistema que, como ya dije, es racista, es patriarcal y tiene, digamos, que transformarse en términos de esas relaciones. Tiene que estar muy articulado a asuntos como la soberanía energética y la soberanía alimentaria, la justicia hídrica. Tiene que haber una participación, o sea, nosotros hoy no tenemos ninguna definición en torno a lo energético, o sea, otros deciden por nosotros, y fundamentalmente las compañías deciden por nosotros. No tenemos la posibilidad de decidir sobre este sistema energético. O sea, ni siquiera en términos de asuntos como poder decidir dónde se hace un proyecto o el precio de la energía, etcétera. No hay posibilidad, es un sistema completamente centralizado. Y obviamente esa transición tiene que implicar el respeto a los derechos, a los diferentes derechos territoriales, humanos, laborales, o sea, qué va a pasar con los trabajadores y las trabajadoras del sector, qué va a pasar con las comunidades que hoy, por ejemplo, aquí en Colombia se están cerrando minas de carbón y se deja a la gente a la deriva, o sea, no hay proceso de transición para esas regiones. Ahora, digamos, en este gobierno se están empezando a mirar qué va a pasar con la región del Cesar, que lleva más de 40 años extrayendo carbón, pero que sin embargo se cierran las minas y no hay alternativas para la gente. Entonces, en esa perspectiva hemos venido trabajando la noción de energías comunitarias y eso tiene una discusión aquí en particular en este gobierno. Petro ha planteado y el ministerio ha planteado la importancia de las energías, de las comunidades energéticas, que es un concepto más europeo que está muy ligado, digamos, a formas de organización para generar energía, pero en contextos, digamos, muy diferentes a los nuestros, que son, digamos, culturalmente diferentes, que la gente requiere la energía para otros asuntos diferentes a cómo se han configurado las energías comunitarias, por ejemplo, en Europa. Entonces, hemos impulsado varias cosas, hemos impulsado escuelas de técnicas y técnicos en energías para las energías alternativas, porque uno de los grandes problemas, digamos, que tienen las comunidades con las transiciones es lo tecnológico, o sea, cómo romper, digamos, esa barrera de lo tecnológico, cómo hacer cercana a la tecnología a la gente. Entonces, digamos, en este proceso de escuela se ha construido un concepto, digamos, de energías comunitarias como ese conjunto de conocimientos, prácticas, procesos de transformación socioambiental en la producción y consumo de energías y alimentos. Entonces, fíjense, aquí hay una cosa bien importante, cómo estos procesos de energías no están meramente ligados a la cuestión tecnológica, implican transiciones socioecológicas, implican relaciones entre los consumos y la producción de energía, también para el alimento, digamos, como central, cómo se asume que el alimento es nuestra principal fuente de energía, por ejemplo, pero cómo también esto crea condiciones de vida digna para las comunidades y en particular comunidades que han dado luchas frente a proyectos energéticos, sean grandes represas, sean proyectos petroleros, etc. Entonces, estas experiencias normalmente han surgido de esas resistencias como propuestas alternativas a un modelo extractivista, agroindustrial, energético que ha arrasado los territorios, que los ha violentado. Reconocen, digamos, estas comunidades los impactos que tienen esos proyectos, conectan vínculos sociales, productivos, tecnológicos, ciclos de la naturaleza,
crean, digamos, reflexiones en torno a la justicia ambiental, buscan el autoabastecimiento familiar y local, generan prácticas y usos de la energía y fundamentalmente buscan satisfacer necesidades y procesos internos de las familias y las organizaciones de las comunidades. Muchas veces, digamos, se diseñan los planes para que la gente consuma energía simplemente, no importa a qué costo, no importa en términos de qué condiciones, pero aquí la gente reflexiona para qué queremos la energía, qué tenemos, digamos, en términos para generación de energía, qué oportunidades tenemos, qué nos brinda el territorio, para qué las necesitamos, en función de qué serán esos procesos, es para moler alimento, es para iluminar, es para qué, ¿no? O sea, son discusiones presentes en estos procesos. Se generan entonces energía a partir de fuentes diferentes a los combustibles fósiles, se fundamentan en procesos comunitarios, con una participación activa de las comunidades, transforman esas relaciones de poder, potencian esa relocalización de las actividades, o sea, del alimento, de las necesidades que tiene la gente, fortalece, digamos, la autonomía, transforma esas relaciones sociedad-naturaleza, potencia articulaciones, sinergias con otros procesos, y esto es muy importante porque casi siempre dicen, eso es muy romántico, o sea, pero realmente son muy pragmáticos. Yo siempre digo, no hay nada más pragmático que eso, que resolver cómo produces alimento, cómo generas energía, cómo potencias, digamos, la economía. Es algo absolutamente muy pragmático que la gente necesita resolver, ¿no? Y que es además muy concreto, ¿no? Promueve, en estos procesos hemos visto cómo los jóvenes se quedan en el territorio, las jóvenes no salen, digamos, a trabajar como empleadas de servicio en las ciudades, sino que ven, digamos, unas posibilidades ahí. Y hay un proceso, digamos, de mejoramiento de las condiciones de vida de la gente. Y obviamente buscan descolonizar esas relaciones con la energía, despatriarcalizarla, desracializarla, es en general, digamos, estas relaciones sociales. Aquí se habla mucho de las cosechas, ¿no? O sea, así como se cosecha el alimento, se cosecha el sol, se cosecha el agua, se cosechan las energías humanas. No tengo tiempo, pero bueno, hay trabajos muy bonitos que se han hecho ahí. Y entonces, en esa perspectiva, hemos venido impulsando una exhibición virtual de experiencias comunitarias de transición energética justa de América Latina. Vamos para la cuarta exhibición virtual. Hasta ahora hay 88 experiencias que se han presentado en las anteriores exhibiciones virtuales. Es un espacio que nos ha permitido ver que las transiciones sí van avanzando en los territorios, más allá de si hay políticas públicas o no, más allá de si hay gobiernos progresistas o no. La gente está buscando alternativas, resolver asuntos, a anticiparse, digamos, a situaciones que pueden venir más adelante, construir, digamos, procesos de autonomía. Y entonces ya para terminar en estos últimos 5 minutos, me voy a referir a algunas de esas experiencias que se han presentado en la exhibición y que nos parecen muy, muy potentes. Una que me encanta mucho es esta Casa Pueblo en Adjuntas, un pueblo de Puerto Rico, en Adjuntas. Allá hay un centro, digamos, una casa que se llama Casa Pueblo, que es una casa cultural, donde la gente se empezó a reunir luego de dar una pelea contra una empresa minera y empezaron a construir alternativas. Y en una de esas instalaron unos paneles solares ahí en Casa Pueblo. Y cuando vino uno de esos tantos huracanes que les ha afectado a ellos, se dieron cuenta que el único lugar donde había energía después del huracán, recuerden que Puerto Rico se ha quedado ya varias veces sin energía durante meses, muchos meses, incluso años. Yo creo que algunas poblaciones, ellos tenían energía. Esta organización, esta gente tenía energía, estas mujeres que conforman este proceso. Y empiezan a encontrar que eso les da una autonomía tremenda y empiezan a promover, digamos, la energía solar. Por eso hablan de adjunta solar,
y empiezan a colocar paneles solares donde creen que hay necesidades de la gente, donde está el puesto de salud, donde está la panadería, porque ahí se genera riqueza, riqueza social, donde está la ferretería, donde están las tiendas, donde está el colegio. Y en este momento ya han instalado más de 1000 paneles solares. Hablan, esta gente dice, lo nuestro es una insurrección energética, lo cual me parece absolutamente maravilloso ese concepto de romper, digamos, con todo el paradigma energético y empezar a ser autónomas y autónomos de la energía. Este otro proceso es aquí en Colombia, es de la Fundación para la Producción Agropecuaria Tropical Sostenible. Es una experiencia que está asociada a la red de Biocol. No voy a ir con tanto detalle por las demás, voy a ir más rápido para terminar. Básicamente han trabajado mucho el tema de la biomasa. Digamos, el principio es la gran fuente energética y tienen toda la razón, es el sol, incluso el petróleo es energía fósil solar, es energía solar fósil más bien. O sea, todo lo que tenemos aquí en realidad en el planeta es energía solar de muchas formas, ¿no? Y esto empieza en todo un proceso en el que no solamente construyen biodigestores, sino que también generan energía a partir de la biomasa, potencian, digamos, la producción alimentaria, la soberanía energética, resolver asuntos que hay ahí. Bueno, aquí ustedes pueden leer para qué lo usan de muchas maneras, para motores que han colocado y han mejorado, obviamente, sus procesos productivos, han transformado, han recuperado semillas, cultivos, fortalecido las huertas. Es un proceso muy bello y la red Biocol, digamos, tiene experiencias en muchas otras partes de Colombia, como también otras redes de biomasa que hay en el continente. Y estoy pensando en la biomasa no en términos de esa gran generación energética, sino esas pequeñas experiencias a partir de residuos de la finca, pero que además le genera una gran riqueza, que es que ya no dependen de los insumos petroleros, porque también los biodigestores también generan el biol, que es un gran fertilizante. En Guatemala la gente ha resistido a los grandes proyectos de energía, pero también a la minería, y en algún momento estas grandes asambleas indígenas mayas empiezan a decir, ¿y por qué no generamos nuestra propia energía? Y empiezan a construir la primera construcción, que es un proceso muy, digamos, muy artesanal, para decirlo de alguna manera, a construir su primera microcentral energética con muchas fallas, con muchos problemas, hecho, digamos, entre toda la comunidad, y finalmente logran tener microcentrales eléctricas, las cuales les ha generado una autonomía, y dicen, nosotros tomamos una decisión, no queremos generar energía hidráulica a gran escala, la queremos es para las necesidades de la gente. Entonces, estas pequeñas microcentrales les han resuelto gran parte de sus problemas, ¿no? La Escuela de Formación de Técnicas y Técnicos Comunitarios en Energías Alternativas, que es esta experiencia de la que hablé antes, es un proceso maravilloso, con experiencias en varias regiones en el país. Han construido biodigestores, estufas eficientes, paneles solares para la iluminación, para el bombeo del agua, han recuperado territorios degradados, porque han logrado, digamos, recuperar el agua y circularla por todo el territorio, generar procesos piscícolas, invernaderos, secadores solares. Es un proceso también muy bello. La experiencia del Bajo Sinú, de los campesinos y campesinas de Asprocí, que es una organización de pescadores afectados por una gran represa, y que tienen un precepto que es el del vivir sabroso, un concepto que hoy se ha popularizado mucho en Colombia por la vicepresidenta Francia Márquez, pero que curiosamente en las dos costas colombianas de manera autónoma fueron construyendo esta noción del vivir sabroso, allá en el Caribe con unas connotaciones un poco diferentes a las del Pacífico, que es de donde es nuestra querida vicepresidenta.
pero que tiene mucho que enseñar, digamos, esta experiencia del Bajo Sinú, una experiencia muy enorme, o sea, porque son más o menos unos 8 municipios, son miles de familias vinculadas a este proceso, que también me parece que es importante mirar experiencias como las de las mujeres de Lebrija, de Admucale, que han trabajado sobre todo en términos de la producción de alimentos para animal, y digamos articulan muchas de estas prácticas que ya he mencionado. Y bueno, ya termino diciendo que para pensar, digamos, la transición energética es necesario reconceptualizar la noción de energía, entenderla no solamente como electricidad, carbón, gas, petróleo, pero tampoco como grandes megaproyectos eólicos. La energía está asociada a muchas de nuestras relaciones, empezando por el alimento, como ya lo he venido planteando, y eso implica, digamos, entenderla en esas otras dimensiones, incluso dimensiones espirituales en los pueblos indígenas y en los pueblos afro. Requiere, digamos, por eso hablamos de profundas transformaciones culturales que implican transformaciones de las estructuras productivas de distribución y de consumo, de esas lógicas urbanas y de esas lógicas como las relacionamos con la naturaleza, pero también, digamos, las energías comunitarias, decimos, nos muestran un camino para imaginar y diseñar nuestro propio mundo más cercano a la tierra, más cercano a la vida. Muchísimas gracias y estoy pendiente de las preguntas. Gracias, Tati. Bueno, ahí para quienes se sumaron mientras intervenía ella, es Tatiana Roa Bendaño, es integrante de Sensat Agua Viva, organización colombiana. Si les parece, a ambas, ya que fueron surgiendo algunas preguntas, no se sientan culpables por haberse extendido más, porque a nosotras nos da culpa también interrumpirlas, así que no hay problema, seguimos de largo todas. Esto les iba a decir, si les parece, yo les voy comentando las preguntas que surgieron, la que quiera intervenir, responder y agregar alguna cuestión o responderle algo a la otra expositora, aprovechen este momento también, ¿sí? Hay una pregunta para Laura que hizo Agustina, dice, concretamente en un proyecto productivo, ¿cómo se incluye a la reproducción de la vida en el centro? Más allá de la teoría crítica que nos posiciona marcando las diferencias y problemas del modelo, ¿qué transformaciones concretas proponemos al asumir que la reproducción es indisociable de la producción? ¿Qué ejemplos positivos, aunque sean prototipos o ensayos, podríamos mencionar? Y ahí se suma Teresa con un comentario que lo sumamos como un aporte para que después Laura responda lo que quiera. Dice, escuchando a Laura, se me hace que dio una definición bien completa de lo que sería una economía circular, que no sería la simple circulación de materia y materiales, sino la que hace una producción que incluye a la vida. No solo cambia la línea de producción, sino el modo de producir para reproducir y cuidar la vida. Algo así podemos pensar, dice Teresa. Bueno, Laura, te transfiero la respuesta y después leo la pregunta que surgió para Tatiana. Recuerden, si quieren hacer alguna pregunta más, es el momento ahora. En principio, Laura, te doy ahí la palabra. Hola, bueno, bien, está buenísimo porque, bueno, es un gran desafío, ¿no? Ver, no sé quién era que había, Agustina, ¿no? La pregunta de Agustina y, bueno, Teresa y Vítere. Bueno, intenté un poco eso, como explicar que no se trata solo de la circulación, aún pensado en términos, digamos, ambientalmente sostenibles, por decirlo de alguna manera, no se trata simplemente de la circulación de materiales, ¿no? De reinsertar materiales y eso, que hay también entra en discusión de qué forma, cómo y quiénes se hacen cargo de esa producción. Y me vino a la cabeza no sé, un ejemplo, los residuos, ¿no? Que la industria o la producción no incorpora el costo de la generación de residuos sólidos urbanos o otro tipo de residuos, y quien lo hace son los municipios, lo hacen las cooperativas y las distintas organizaciones de la economía popular, que al menos en Argentina tienen inmensa mayoría de mujeres trabajando en eso, lo hacen instituciones académicas con proyectos no sé, de reciclaje, lo hacen organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Como que terminan haciéndose cargo
de esa parte del costo que no asume el sector productivo. Y ejemplos concretos, o bueno, ¿cómo lo hacemos en concreto? Creo que se abren ahí varias cosas, porque, bueno, por un lado existen proyectos así como contaba recién Tatiana, ¿no? Hay proyectos comunitarios, no solo en términos de producción de energía, ¿no? Ahí yo no mencioné, pero la cuestión de la soberanía energética, la soberanía alimentaria, ¿no? La justicia, desde la perspectiva de justicia ambiental. Eh, hay, hay montones de experiencias, tal vez pequeñas, pero vinculadas más a las formas del buen vivir, que incorporan esto del vínculo con la naturaleza, del valor del trabajo reproductivo como parte integrante, ¿no? Indisociable de la producción. Y después también, desde el mundo, digamos, yo participo más del mundo sindical, ¿no? En todas estas discusiones. Cómo empezamos a trabajar de otra manera con las políticas de cuidados en general, desde los estados, de los gobiernos. Esta es una discusión que no es tan vieja, por lo menos en términos de sindicales o de políticas públicas, ¿no? O en mi experiencia. Cómo empezamos a incluir desde otra perspectiva la inclusión de las mujeres, no simplemente en cómo acceden a puestos de trabajo mejor remunerados o cómo accedemos a capacitaciones o a sectores que tienen mejores condiciones laborales, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es todavía un espacio de búsqueda, me parece que nos dan varias pistas los proyectos tal vez medio pequeños todavía, como los que acaba de mencionar también Tatiana. Me parece que está en construcción eso y que se está avanzando en eso. Eh, y respecto de la economía circular, bueno, lo que comentaba antes, ¿no? Cómo integramos en esa ecuación, y ahí vienen otras cosas, marcos normativos, marcos de políticas, ¿no? Cómo integramos en los costos de la producción el hacerse cargo de esos procesos de cuidado, regeneración, reconstrucción de los ecosistemas y cuidado de las personas, ¿no? No sé si contesté bien a todo lo que preguntaban. Bien, gracias, Laura. Ahí sumo pregunta de Juliana para Tati. Juliana dice, Juliana, compañera de Necochea, organizada en las asambleas eh, contra la exploración y explotación mar adentro. Dice, ¿qué pasó con el plan de transición energética que se presentó? Se refiere al plan estratégico de descarbonización en Colombia, un plan a 15 años de abandono de los combustibles fósiles. Bueno, y Juliana comenta que recordó el lanzamiento de este plan a partir de que Tati hablaba acerca de un cambio cultural y este texto empezaba hablando acerca de, bueno, de cambiar a los ciudadanos y crear ciudadanos frugales, que estuvo un tiempo disponible en la web de Sensat este texto. Ahí, Tati, si querés sumar algo de contexto sobre eso, sobre qué fue ese plan y en qué situación está ahora. Gracias, gracias y interesante la pregunta de Juliana. Lo primero que quisiera decir es que, digamos, desde la campaña electoral digamos, la última campaña electoral que resultó con la elección del presidente Gustavo Petro, Gustavo Petro como candidato planteó que una de sus primeras acciones sería suspender las exploraciones de hidrocarburos en el país, particularmente las del petróleo, y empezar el cierre de minas de carbón. Frente a ese anuncio del entonces candidato, varios, digamos, de nosotros empezamos a trabajar, de varias organizaciones empezamos a trabajar y a pensar cómo se podría materializar esta idea, si va a ser si esta decisión el presidente la iba a mantener en el caso de llegar a ser elegido, como en efecto fue. Entonces empezamos a construir este documento del desescalamiento de las actividades petroleras en un plazo de 15 años. ¿Sí? De hecho, hemos tenido
digamos, algunas personas planteaban, ¿por qué a 15 años? O sea, porque en realidad sabemos que no sería posible pensar, sería un poco ilógico decir que se cerrara todo de un momento a otro, porque obviamente tenemos unas dependencias económicas, tenemos unas dependencias tecnológicas, tenemos que resolver, tendría que resolverse qué pasa con los trabajadores del sector, qué pasa con las comunidades afectadas, digamos, que están hoy afectadas por los procesos de extracción petrolera. Y en ese sentido, construimos, digamos, este documento como una forma de alimentar, digamos, un debate que se empezaba a dar en este país y poder salir un poco al paso de quienes iban a cuestionar esta propuesta. En efecto, Gustavo Petro, una de sus primeras decisiones fue decir se suspenden las nuevas exploraciones de petróleo. Eso, por supuesto, ha tenido una cantidad de presiones de los, digamos, de todos los lobistas del petróleo, con una presión enorme de la prensa colombiana, con una presión, digamos, de los sectores de oposición. Y recientemente nosotros sacamos un nuevo documento que es el documento de las reservas, digamos, de petróleo. Porque una de las cosas que más se argumenta para imposibilitar ese tránsito en el caso colombiano es que dependemos del petróleo. Y efectivamente dependemos del petróleo, pero las reservas de petróleo en Colombia vienen en caída desde hace más de 30 años. O sea, no han habido nuevos descubrimientos nuevos grandes descubrimientos. O sea, Colombia no es un país petrolero. Y además hemos hecho una campaña muy fuerte para no permitir que el fracking se haga en Colombia. Entonces eso, digamos, ha hecho que prácticamente la frontera más promisoria para la industria del petróleo es la frontera marina, ¿sí? La frontera hacia el mar, la cual está hoy abierta y es donde tienen las grandes expectativas, además porque es gas. Porque hoy, digamos, uno de los grandes desafíos que tenemos para dar el debate de la transición es que el gas no es un combustible de transición, como nos lo quieren presentar. Entonces, el documento está ahí, lo hemos ido enriqueciendo con este debate de las energías comunitarias, que yo en particular no estoy de acuerdo de que son pequeñas experiencias, son experiencias importantes, son experiencias de pueblos enteros, de varias comunidades. El caso de Asprocí es una experiencia de 8 municipios, comunidades de 8 municipios. El caso de Adjunta Solar es todo un municipio haciendo esto. Y sería un potencial enorme si se pensara, digamos, por ejemplo, en lugar de estar pensando, como hoy lo está pensando el Ministerio de Minas y Energía en Colombia, que tiene que llevarle gas a todas las comunidades que cocinan hoy con leña, resolver problemas como eso. Hay una gran cantidad de población en nuestro país que vive en regiones que llaman no interconectadas y también que viven en regiones donde no llegan, digamos, la infraestructura de gas. Pero es absurdo pensar que vamos a construir una infraestructura cuando estamos hablando de transición, cuando estamos hablando de dejar el petróleo y de dejar el gas. O sea, eso significarían unas inversiones que, digamos, que es lo que llamamos los activos varados, que van a estar perdidos en muy poco tiempo y son inversiones gigantescas para llevar. Entonces, ¿cómo no mirar este lado, digamos, de los potenciales que han desarrollado experiencias comunitarias que empiezan a ser grandes cuando se tejen con otras, cuando se miran en la perspectiva de que son muchas y que si se juntaran y que si se miraran en esa perspectiva, vamos a darnos cuenta que no son tan pequeñas. Sí, puede ser que sea una familia aquí de 8 personas, pero allá pueden ser 10 familias en otro pueblo, en otras pueden ser 50, pero si vamos mirando toda esa cantidad de familias, son mucha gente. Y efectivamente, como decía Laura, hay digamos, formas organizativas, yo no lo puse, lo quité, digamos, de mis diapositivas por el tiempo, donde hay formas organizativas como las cooperativas, como las asociaciones que permiten justamente esos tejidos para no mirarse como personas solas, familias solas que están haciendo esto, sino que son tejidos, digamos,
que van resolviendo problemas cruciales de las comunidades. Y muchas de esas comunidades a las cuales no les va a llegar, ni les llegó ni les va a llegar la infraestructura energética centralizada como, porque ya eso pasó, o sea, ya olvidémonos de eso, ya no van a haber gasoductos, ya no van a haber tendidos de gas en el sur de Colombia, por ejemplo, donde el ministerio está diciendo que va a ir a llevar tendidos de gas, lo cual nos parece una contradicción en una propuesta que está hablando de dejar el petróleo y de ponernos un periodo corto de tiempo para abandonar el petróleo y el gas. Gracias, Tati. Ahí, bueno, perdón, justo me empezó a sonar el teléfono. Hay algunas preguntas, comentarios más, los comento, pero de todas maneras ahí en el chat contestamos un poco de lo que pedían. Alison decía, en mi país, Uruguay, el pueblo no quiere que se instalen industrias de hidrógeno verde por todo lo que conlleva. Mi pregunta es, ¿de qué manera podemos plantear estos proyectos de propuestas alternativas que tú citas para el territorio? Y Laura dice, me uno a lo que planteas, Alison, ¿cómo podemos acceder a alguna de esas experiencias casi pedagógicas que mencionas, Tatiana, para poder vernos en parte en ella y poder aterrizar algo en nuestros territorios? Por lo menos algunas otras puntas desde donde continuar esa defensa y construcción. Ahí si estás de acuerdo, Tati, dejamos ahí algún comentario con algunos insumos, si querés sumar algo por esa vía o enviarnos algo para que lo hagamos llegar. Nos queda poquito tiempo, quería darle la posibilidad a Laura si quiere hacer algún agregado o algún cierre de la exposición y vamos llegando ya al final. Laura, si querés. No, muy cortito. Como esto que acaba de plantear Tatiana me parece súper importante tener en cuenta, y en relación también con mi respuesta anterior me parece que era Agustina, ¿no? La importancia de esto de las redes, de organizaciones, de experiencias, de luchas, de alternativas, me parece que por ahí es donde va. Y me preguntaban por fuentes de la situación en Uruguay. Bueno, ahí OIT tiene dos informes, por ejemplo, analizando el caso de Uruguay, y hay uno de ellos que incluso, bueno, no, sobre el impacto que tuvo en el empleo, el impacto en general en la dinamización de la economía. Creo que uno de ellos incluso en el título no tiene algo así como la oportunidad de transición justa perdida o algo por el estilo se llama el informe. Pero los puedo buscar, son de 2018 uno, 2020 el otro, me parece, ¿sí? Pero bueno, nada, agradecerles a todas la oportunidad y el espacio, y listo, ya estamos en tiempo, así que gracias. Bueno, muchas gracias, de verdad fue eh, para nosotros es muy importante que pudieran estar, los aportes que hicieron, hay un montonazo de comentarios y eso está muy bueno, digamos, porque habla de que justamente hay mucho interés sobre estos temas y era también parte de lo que buscábamos con este encuentro, con estos talleres. Bueno, en este momento quería un poco repasar aspectos relevantes de todos estos encuentros, ¿no? De todo este ciclo también en particular, tratando bueno, de también ir viendo como algunos aspectos que nos parecen cruciales para poder entender o entrar por primera vez a los debates sobre energía, economía y ambiente, que es un poco la propuesta de este curso. En principio, que es muy importante poder buscar fuentes de información confiables, ahí les pasamos la caja de herramientas donde están las webs de un montón de organizaciones de la región que trabajan muy seriamente y con mucho compromiso hace mucho tiempo. También que otro aspecto interesante, digamos, a tener en cuenta es que aún con la creciente y acelerada producción de energía que mencionaban las compañeras, ¿no? Ya habiendo pasado los picos de extracción de hidrocarburos, siguen existiendo muchas poblaciones sin acceso a la energía, o con acceso deficiente, o incluso muy peligroso, y entonces es importante cuando pensemos en temas energéticos, pensar y poner el acento en el consumo y en la distribución de la energía, como uno de los ejes fundantes de este debate también, no solo la producción, sino hacia dónde va. Hoy estuvo muy presente eso también. Por otra parte,
Nos parece importante que podamos también observar, cuando pensemos en proyectos relacionados a la energía, qué objetivos tienen, quiénes se benefician, ¿no? Qué modelo económico propician. Recientemente se supo, por ejemplo, que con la actividad de fracking en Argentina se le permite a Chevron, una de las empresas, digamos, que hace fracking en nuestra región, poder exportar con el 0% de retenciones y acceder a divisas de forma libre, ¿no? Y también sabemos el saqueo, digamos, y el negociado que hay detrás de los proyectos de litio en nuestra región, o cómo se quiere vender, parte de lo que decían hoy las compañeras, al gas como un combustible puente para la transición. Entonces, parte de estos ejemplos, digamos, nos parecen importantes, destacables, para que tengamos en cuenta a la hora de pensar o adentrarnos, digamos, en este tipo de debates. Por otra parte, nos parece crucial también, hoy apareció incluso como pregunta, esto de cómo poner el acento en la vida, ¿no? Cuando estamos pensando en proyectos energéticos. Bueno, parte de lo que quisimos trabajar es que justamente la energía es crucial para el desarrollo de nuestras vidas, ¿no? Es lo que determina que podamos hacer la reproducción de nuestra vida cotidiana. Entonces, que para pensar los proyectos en relación a la energía, tenemos que pensar también todas esas actividades que se relacionan con nuestra vida, que tienen que ver, por ejemplo, con la producción de alimentos, con el transporte, con la circulación de bienes y servicios, con la urbanización, con el trabajo y con el consumo, ¿sí? Entonces, todos esos ejes relacionados a justamente poder ir pensando proyectos que generen otra forma de relación con la energía. Después, nosotros venimos trabajando ya desde el año pasado también en materiales que problematizan el concepto de energías limpias o energías verdes, ¿no? Es algo que aparece también muchas veces, por ejemplo, de parte de las empresas para querer vendernos, ¿no? Y hacer un lavado de cara de muchos de los proyectos que llevan adelante, ¿no? Estas empresas que tienen megaproyectos y que terminan generando una mirada bastante tramposa sobre este debate. Nosotros entendemos que tenemos que hablar de energías renovables y también poder dar cuenta que los minerales que se usan para cualquier proyecto de energía renovable se extraen de algún lugar con algún costo, que un aerogenerador grande en un territorio modifica la flora y la fauna, que una mega represa cambia y perjudica, digamos, la forma que tiene ese ambiente, y que tiene costos severos. Entonces que es importante que pensemos en esa clave y no en algo que es verde y limpio, impoluto, y que no va a generar ningún tipo de costo. También nos parece muy importante pensar la transición energética en clave de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, algo que apareció hoy. También que tenemos que poder pensar la generación en algo que hoy justamente Tatiana pudo ejemplificar maravillosamente con un montón de, digamos, de experiencias muy importantes que se llevan adelante y acompañan Sensata hace mucho tiempo, que tiene que ver, por ejemplo, con pensar la generación en clave local, desde las comunidades, una perspectiva de desmercantilización y democratización de la energía. Obviamente todo esto no es algo sencillo, es bastante complejo, y por eso también es importante cuando analicemos los proyectos poder escapar a una mirada facilista, porque claramente, tal como mencionaban recién con lo que sucede en Colombia, pero con lo que sucede acá y en muchos países de nuestro continente, cuando estamos hablando de todo esto, estamos hablando de tocar los grandes intereses de grupos económicos, ¿sí? Y eso, digamos, no es una cosa sencilla, implica justamente organizar nuestra lucha en relación a eso. Bueno, y ya para finalizar, que nuestra perspectiva de transición está muy marcada en el centro. Para eso vamos a tener que justamente poder discutir esta pretensión de crecimiento ilimitado que nos propone el capitalismo. Obviamente, en el marco de este sistema, vamos seguramente a siempre estar con cuestiones de mediano alcance,
pero eso no quiere decir que tenemos que abrumarnos o decir, bueno, entonces no podemos hacer nada, ¿no? O que eso nos genere quietismo, desorganización, sino todo lo contrario. Lo que tenemos es justamente un montón de tareas y que si pensamos en dificultades, ¿no? Nunca nuestra lucha se limitó en relación a eso. Muchas de las compañeras, digamos, todas las compañeras que estamos acá luchamos contra el patriarcado y eso es una lucha muy difícil. Bueno, esta y un montón de otras luchas más que llevamos adelante cotidianamente implican justamente organización, implican que podamos involucrarnos y aprender también de otras experiencias. Por eso me parecía muy importante poder, durante el transcurso de todas estas jornadas, poder mostrar y contar todo lo que un montón de compañeras de toda la región vienen trabajando hace un montón de tiempo. Eso nos parece que siembra también semillas, digamos, de ir involucrándonos y generando el camino en este mundo en el que queremos vivir. Ojalá parte de lo que nos propusimos haya cumplido con las expectativas que tenían. Nos interesa muchísimo que puedan hacer sus comentarios, vamos a compartirles una encuesta en estos días para que puedan sumar, aportar y bueno, justamente poder, de cara a lo que podamos seguir generando, hacer todos los comentarios, preguntas, aportes que quieran. Hoy nos acompañan Agustina Paz Frontera y Julia Barro del ATFEM, así que bueno, la idea es que poder darle ahora la palabra a Julia para que también pueda hacernos unos comentarios en esta jornada de cierre. Agradecerles nuevamente a Tatiana, a Laura y a todas las compañeras que estuvieron durante todas estas jornadas. Agradecerles a ustedes también por el compromiso de haber estado durante todos estos días. Y bueno, y al ATFEM también por el espacio. Así que bueno, sin más, un abrazo grande. Le paso entonces la palabra a Julia. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Primero que nada, gracias por esta jornada tan enriquecedora. Primero agradecer a las compañeras y compañeros del Observatorio Petrolero Sur, y hoy específicamente a Laura Maffei y a Tatiana Roa Bendaño por la riqueza de sus intervenciones. Primero contarles también que esta actividad es producto de una articulación del ATFEM con el Observatorio, y la intención, el propósito era ofrecer un espacio que tuviera la intención de constituirse en un espacio de construcción y circulación del conocimiento, y que a su vez fuera de amplio acceso, ¿no? Como de un acceso democratizado a ese conocimiento y a la construcción de ese conocimiento, desde la plataforma, una plataforma de acceso que permitiera a todos quienes quisieran participar de esta instancia poder hacerlo sin restricciones desde cualquier parte de la región y del mundo, y por eso es un taller que está ofrecido masivamente con una característica no arancelada, en el marco de las propuestas que ofrecemos habitualmente desde la ATFEM, y en este caso en articulación con el Observatorio Petrolero del Sur. Es una continuidad de una propuesta que llevamos adelante el año pasado, durante 2022, que fue muy convocante, muy exitosa, y también a la luz de la demanda que surgió de quienes participaron de ese trayecto de formación, es que nos dimos la tarea de ofrecer esta segunda instancia, ¿no? Este segundo nivel de convocatoria. En un relevamiento que hicimos para terminar de darle forma a esta propuesta, se consultó los intereses y también aquellos contenidos que resultaran más relevantes para quienes quisieran participar de la instancia. Y algo que está bueno es contarles también que más del 80%, casi el 90% de quienes participaron de la instancia anterior se interesaron por esta segunda propuesta. Y eso, a su vez, lo que nos permitió es poner en relevancia que nos parece fundamental profundizar la construcción de este conocimiento con una dinámica desde una perspectiva pedagógica en torno al intercambio y a intervenciones que fueran fundamentales para el abordaje de los temas, tanto del curso anterior como de este, para poder profundizarlos, pero a la vez también para que en esa dinámica pudieran todos, todas, todes tener participación e intervención. Y también en ese mismo sentido, contarles que hay una novedad en esta instancia,
también acercamos a comunicadores y periodistas que tuvieran interés en producir contenidos en relación a los conceptos que se abordaron en este trayecto, que pudieran, bueno, eso, acercar sus ideas a LATFEM como medio feminista digital para su posterior publicación, para producir notas que pudieran publicarse en nuestro medio. Para eso contamos con nuestra editora ambiental, que es María Paz Tibiletti, y ese proceso ya está en curso. Hay quienes respondieron, que tienen interés, y bueno, es un proceso que está sucediendo, está en proceso. Ya luego difundiremos las notas vinculadas justamente a este proceso. Nos parece interesante esto, ponerlo en relevancia, porque da cuenta de cómo fue enriqueciéndose y nutriéndose una primera iniciativa de articulación que, bueno, hoy ya lleva su segundo año de edición y también con una producción de contenidos para poder publicar en el medio. Gracias nuevamente a todas, todos, todes. Vamos a estar del otro lado del mail para acercarles seguramente herramientas e insumos vinculados a esta instancia de formación y también para recibir inquietudes, intercambios y lo que quieran acercarnos a LATFEM. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. Bueno, gracias a todos, me sumo ahí a los agradecimientos a las compañeras de LATFEM, un abrazo. Les recuerdo, antes de que se vayan, quienes se expusieron en todos estos encuentros fueron Ariana Ortega, integrante de Taller Ecologista, politóloga, investigadora, Eli Soldatelli, integrante de la Fundación Rosa Luxemburgo desde Brasil, Agustina Constantino, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, Tibisay Mendoza, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, y bueno, hoy Laura Maffei de la Fundación Ecosur y de UNTER Río Negro, y Tatiana Roa Bendaño de Sensat Agua Viva. A todos les invitamos a ir a buscar los materiales, las webs de todas estas organizaciones, de Sensat, de la Fundación Ecosur, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, de la Fundación Rosa Luxemburgo, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur, de Taller Ecologista, Ejes, que es un espacio de investigación impulsado por el OBSUR que analiza un poco el aspecto, sobre todo el aspecto económico de Vaca Muerta, la web de OBSUR, que también tiene muchos de los materiales que estuvimos comentando, la web de LATFEM, de las compañeras que también son parte de este espacio y de esta invitación. Sepan que van a estar disponibles para ver los encuentros que tuvimos en estas 3 semanas, seguramente en la página de YouTube del OBSUR, probablemente también en la página de LATFEM. Bueno, nada, desde el OBSUR, eso, muchas gracias por el espacio, por haber participado tanto. Estamos cumpliendo 15 años, así que van a ver si se meten a buscar algo de info, seguramente estaremos recirculando algunos materiales que no pierden vigencia. Les mandamos un abrazo a todos, ojalá nos podamos volver a encontrar, seguramente en un año o en poco tiempo, depende de lo que vayamos haciendo, pero bueno, eso, desde el OBSUR, muchas gracias, un abrazo grande, y abrazo grande también a las compañeras de LATFEM que estuvieron ahí aguantando todas las jornadas.